Hermanos, el domingo de la próxima semana tendremos las elecciones presidenciales y congresionales en nuestro país y nosotros como ciudadanos de la República Dominicana vamos a acudir a las urnas a ejercer nuestro derecho al voto y qué bueno es que vivimos en un país democrático. Qué bueno es que podemos votar cada 4 años eligiendo a aquellos que regirán los destinos de la nación en la presidencia, en el Congreso y como pasó ya hace alrededor de un mes, los alcaldes también. Por eso los pastores hemos considerado conveniente predicar acerca de este tema, ver los principios bíblicos que debemos tomar en cuenta al momento de votar para que aprendamos o refresquemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros en esta situación como ciudadanos de esta nación. Aunque la mayoría de las personas tienen sus preferencias políticas en relación a los diferentes candidatos, nosotros debemos votar conforme a los principios de la palabra de Dios, como he dicho. Y no porque nosotros o porque nuestra familia ha pertenecido a algún partido político a través de los años. No debemos votar tampoco porque tenemos amigos o familiares en ciertos partidos políticos y si llegan al poder ellos nos van a beneficiar. No debemos votar por esas razones. Pero hay creyentes que dicen que nosotros somos ciudadanos del cielo, por lo tanto no tenemos que ir a votar, pero como yo dije, somos ciudadanos de esta nación y nuestro Dios soberano ha legislado y nos ha dicho cómo debemos vivir en las diferentes áreas de nuestras vidas, en la iglesia, en nuestra familia, en el Estado. Son las 3 instituciones que Dios ha creado para nuestro bienestar en la tierra. Hay algunos creyentes que se desentienden de lo que ocurre en el país y en el mundo alrededor, pero nosotros, óigame bien, nosotros no debemos hacerlo así. Dios nos llama a ser sal, a ser luz en la tierra, en nuestra sociedad y debemos ministrar con nuestro testimonio, con nuestras vidas, a la generación a la cual nos ha tocado o en medio de la cual nos ha tocado vivir. Estamos llamados a cumplir nuestras responsabilidades civiles. Estamos llamados a dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y lo primero que yo quiero que veamos es el papel que juega el Estado en la sociedad humana. Si no conocemos el papel que Dios le ha asignado al Estado en el desenvolvimiento de la sociedad, no sabremos qué hacer como ciudadanos a la hora de ejercer nuestro derecho al voto. Lo primero que debemos entender es que el Estado tiene un origen divino. Dios en su gracia ha provisto un gobierno humano que rija un determinado número de personas. Este gobierno puede ser democrático como el de nuestra nación, puede ser monárquico, puede ser dictatorial, pero es de origen divino y nosotros estamos llamados, hermanos, a someternos a los líderes o a nuestros gobernantes en nuestra nación. Yo quiero que ustedes me acompañen a Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Recuerden que dije que debemos saber el papel que Dios le ha asignado al Estado para nosotros saber como ciudadanos qué debemos hacer a la hora de votar. Y he dicho que el Estado tiene un origen divino. Y dado que tiene ese origen divino, nosotros debemos someternos a las autoridades que nos gobiernan. Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán
condenación sobre sí mismos. Dios ha decretado que haya autoridad en el mundo, y ya que la autoridad de los estados viene de Dios, nosotros los cristianos debemos someternos a esa autoridad siempre y cuando que ellos no nos lleven a transgredir la ley de Dios, porque dice la palabra que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Al principio de las alabanzas pusieron en la pantalla Daniel capítulo 2 versículos 20 y 21, donde se nos dice que Dios quita y pone reyes. Dios quita, Dios pone a aquellos que están en una posición de poder. Y como Él quita y pone reyes, muchas veces esos que pone son bendiciones para nuestras vidas, pero muchas otras veces son castigos, porque son malos gobernantes. Pero nosotros, siempre y cuando no nos pidan que hagamos nada contrario a la ley de Dios, debemos someternos a nuestras autoridades. Recuerden que en el tiempo de Pablo y de Pedro, cuando escribieron sus epístolas, quien gobernaba era Nerón, que era un gobernante, un dictador y un déspota. Entonces, ¿qué estamos viendo? El papel que juega el Estado en la sociedad humana. El Estado tiene un origen divino. Dios es quien ha decretado que exista y nos manda a someternos a las autoridades que nos gobiernan. Lo segundo que vemos es el propósito de ese Estado. Y eso es muy importante, porque viendo cómo se cumple el propósito, cómo nuestros gobernantes llevan a cabo el propósito, o cómo los aspirantes dicen que van a llevar a cabo ese propósito, debemos movernos a nosotros a votar. Y el propósito del Estado es promover los intereses y el bienestar de la comunidad y administrar la justicia. Me gusta cómo lo pone John MacArthur también. Él dice, su propósito al instituir el gobierno humano fue recompensar el bien y restringir el mal en un mundo malo y caído. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 13, versículos 3 y 4. Dice la palabra, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad. Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Versículo 4. Pues es para ti un ministro, es un servidor de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. El gobierno debe promover lo que es bueno, el bienestar del pueblo, protegiendo a sus gobernados contra todo aquello que perjudique o impida alcanzar sus intereses legítimos. El gobierno romano podía ser opresivo y cruel, pero también durante el Imperio Romano, durante ese gobierno, hubo paz y seguridad a aquellos que hacían lo bueno. En Hechos 23 vemos cómo las autoridades civiles libraron a Pablo de un complot criminal. Recuerdan que había más de 40 judíos que se habían complotado a no comer ni beber hasta que no mataran al apóstol. Y cuando se enteró del asunto, Claudio Licia le envió a Cesarea, custodiado por 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. ¿Todo por qué? Para proteger a Pablo, quien era un ciudadano romano. El gobierno está para eso, mis hermanos, para promover lo que es bueno, para promover el bienestar del pueblo, de los gobernados. Ahora, un gobierno que persigue a los que hacen el bien, un gobierno que lleva a los que hacen el bien a vivir en temor, es una violación directa del diseño de Dios. Y esos gobernantes están expuestos a ser juzgados por Dios. Y me gusta la advertencia que hay en Isaías capítulo 5, versículo 20.
Aquí el profeta da una advertencia al pueblo de Judá, hablando en contra de aquellos que invierten los valores morales. Y dice lo siguiente: hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué Dios está diciendo? Él está diciendo en ese capítulo los ayes, qué va a pasar, el castigo que vendrá sobre ellos. Pero ese castigo vendrá sobre todos aquellos que invierten esos valores morales. Pero el gobierno no está solamente para promover el bienestar del pueblo, si podemos decirlo así. También él tiene un segundo propósito, que es infundir temor al que hace lo malo. Es castigar a aquel que hace lo malo. Fíjense en Romanos 13:4 en la segunda parte. Pero si haces lo malo, ¿qué dice? Ríete. No. Teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. El gobierno debe infundir temor a aquellos que hacen lo malo. ¿Por qué? Porque lleva la espada. Y la espada es para infligir castigo a los malhechores. La espada representa la autoridad del gobernante para castigar a los malvados, y aquí incluye hasta la pena capital. Pero miren el texto de nuevo. Es para ti un ministro, un servidor de Dios para bien. Y nosotros miramos a muchos funcionarios en nuestros países y en nuestro país, muchos funcionarios que son corruptos, y pensamos y decimos, pero eso no pueden ser ministros de Dios. Pero es cierto. Todos los funcionarios del gobierno son ministros de Dios en ese sentido, independientemente de sus creencias personales. Y algún día van a tener que rendir cuentas ante Dios por esto. Fíjense en 2 de Crónicas 19, versículos 6 y 7, lo que dice el rey Josafat a los jueces que había nombrado. Y dijo a los jueces, miren lo que hacen, pues no juzgan en lugar de los hombres, sino en lugar del Señor que está con ustedes cuando hacen justicia. Ahora pues, que el temor del Señor esté sobre ustedes, tengan cuidado en lo que hacen, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni soborno. Y si un gobierno no cumple con los deberes que Dios le dio, Dios lo castiga de una u otra forma, los quita del poder, los reemplaza por otro gobierno, como ha hecho muchas veces en el pasado. Y estaba viendo en la Escritura cómo esos cambios vienen muchas veces a través de desastres naturales, como fue el caso de Faraón en Egipto, que endureció su corazón. Cómo muchos han sido derribados, muchos gobernantes que se creen dioses, por enfermedades, como fue el caso de Herodes, que Dios lo castigó por una enfermedad, porque no dio gloria a Dios y fue comido por gusanos. Y puede ser reemplazado mediante el voto popular, porque el pueblo, los gobernantes, no están contentos con su gobierno. ¿Qué hemos visto hasta aquí, mis hermanos? El papel que juega el Estado en la sociedad humana. Vimos que es de origen divino. Dios ha decretado que existe el Estado. Nos manda a someternos a nuestras autoridades que nos gobiernan. El propósito del Estado, promover los intereses y el bienestar de la comunidad y administrar justicia. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ok, yo eso lo entiendo. Qué bueno que usted lo refrescó, si ya lo sabía. Y si no lo sabía, ya lo sabe. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿cuáles son nuestras responsabilidades ante esas autoridades? Nuestras responsabilidades. Vamos a Romanos capítulo 13, versículo 5. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia.
Nosotros, como dijimos, debemos someternos a esas autoridades. No solamente por temor al castigo, sino por un sentido de obligación ante Dios, para agradar a Dios, para mantener una limpia conciencia delante de Dios y de los hombres. También nos dice en el versículo 6, pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Debemos cumplir con el pago de nuestros impuestos. Cristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios, pagó sus impuestos. Él no pidió una exención por ser el Hijo de Dios. Y por eso Él dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Muchas personas dicen, mire, yo no voy a pagar impuestos. Los impuestos son muy altos, es un porcentaje muy alto. Y además, la excusa que muchos ponen, hay tantos funcionarios corruptos que tú pagas los impuestos y hay muchos funcionarios que se los roban. Porque tu problema no es ese. Tu problema es cumplir la ley de Dios. Tu problema es mantener una limpia conciencia delante de Dios, sometiéndote a las autoridades, cumpliendo con tus compromisos impositivos, no desagradando a Dios, no entristeciendo al Espíritu de Dios, no dando un mal testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos llamados a someternos y cumplir esas leyes. Pero también nos dice en el versículo 7, fíjense, paguen a todos lo que le deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Nosotros debemos dar respeto y honra a aquellos que están en preeminencia, a nuestros gobernantes. No estar hablando mal de ellos, no estar, como decimos nosotros, despotricando en contra de ellos, no. No debe ser. Debemos respeto y honra. Hemos visto el papel del Estado, su propósito, promover el bienestar. Y yo decía al inicio que vivimos en una democracia y tenemos el privilegio de cada 4 años elegir a nuestro presidente, vicepresidente, congresistas y alcaldes. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo se aplican estos principios cuando consideramos por quién debemos votar y cuáles deben ser los temas prioritarios para nosotros? Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. El primero, el origen del Estado. Vimos cuál es el papel que juega el Estado en la sociedad humana. El segundo punto, nuestras responsabilidades. Y ahora es bueno que veamos nuestras prioridades y responsabilidades al momento de votar. Miren lo que pasa con nosotros, hermanos. Generalmente nuestras prioridades son los temas económicos, porque sufrimos mucho por el bolsillo y los temas económicos nos afectan a todos. Y los problemas económicos han dominado el panorama desde hace mucho tiempo. Eso es algo muy importante. Pero la Biblia, fíjense que no hace énfasis ahí. No hace énfasis en ningún sistema económico, aunque nos habla a través de toda ella de cómo debemos manejar nuestras finanzas. Y nosotros debemos determinar nuestras prioridades en función de aquellos temas donde la Biblia nos da órdenes claras. Nuestras principales preocupaciones políticas o prioridades deben ser esos temas morales en ese sentido. ¿Por qué? Porque hemos visto que el gobierno tiene la responsabilidad de promover lo que es bueno, el bienestar del pueblo. El gobierno tiene la responsabilidad de castigar a aquellos que hacen lo malo. No somos nosotros que determinamos lo que es bueno, lo que es malo, hermanos. Es Dios que lo determina a través de su palabra. Por ejemplo, ¿qué debe ser más importante? ¿Un sistema judicial equitativo donde se castigue al malo? ¿O es más importante que las tasas
de impuestos que paguen las empresas sea de un 3% en vez de ser un 25%. La verdad es que si nos dejan a nosotros, ¿por qué lado nos vamos? ¿Por la justicia? No, nos vamos por el lado del bolsillo porque eso es lo que nos interesa. Ahora, ¿qué es mejor? Un país donde se pague el 3% de impuestos y tú no puedas salir a la calle porque los malos reinan, donde se tuerce la justicia, donde hay soborno, donde hay acepción de personas. ¿Qué tú piensas? En Deuteronomio capítulo 6, versículos 19 y 20, se nos dice, y leo de la Nueva Traducción Viviente: por ninguna razón tuerzas la justicia, ni muestres parcialidad. Jamás aceptes un soborno, porque el soborno nubla los ojos del sabio y corrompe las decisiones de los íntegros. Que siempre triunfe la justicia verdadera, para que puedas vivir y poseer la tierra que el Señor tu Dios te da. Esas son de las cosas que deben ser prioritarias para nosotros. El Señor nos dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia. No nos dice que busquemos primero las tasas impositivas. El juicio del Señor va a prevalecer o va a permanecer sobre aquellos que pervierten la justicia. Nuestras prioridades, nuestras responsabilidades. Veamos ahora. Dios, yo dije al principio que a la luz de Daniel 2, 20 y 21, nos dice que Dios quita y pone reyes soberanamente, ya sea como una bendición, si son buenos gobernantes, o como un castigo. Dios es soberano, pero nosotros tenemos una responsabilidad como ciudadanos. Hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de elegir a aquellos que nos van a gobernar, aquellos que nosotros entendemos que van a gobernar de la mejor manera posible. Tenemos la responsabilidad de ir a elegir a esas personas. Y tú dirás, no, yo no voy a votar porque todos son malos y ninguno defiende los principios bíblicos. Quizás en la medida de lo que yo espero, sí. Pero debemos ir a votar, mis hermanos, y debemos votar por el menos malo. Somos nosotros en esta democracia que con nuestro voto elegimos a esos gobernantes. Entonces, debemos ir a las urnas. Y debemos, en segundo lugar, votar por aquellos candidatos que vayan en mayor consonancia con los principios bíblicos, conforme al plan que tenga. Nosotros tenemos como ciudadanos de un país democrático la responsabilidad de elegir e influir en nuestros gobernantes. Ellos son personas, los gobiernos son un reflejo de esas personas. Y nosotros somos responsables en la medida de lo posible de ejercer nuestro derecho al voto. Si los funcionarios del gobierno son corruptos, son malvados, ellos no se pusieron solos ahí. Fue el pueblo, somos nosotros que los elegimos. Nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de ver que se cumplan las normas de Dios. Y debemos trabajar para que esos aspirantes, esos políticos corruptos, malvados, sean reemplazados por políticos piadosos, si los hay, o por aquellos políticos que tengan principios conforme a la palabra de Dios, aunque no sean cristianos. Dice la Escritura que cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra, pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Debemos ir a votar, debemos votar por aquellos candidatos que sustentan esos principios bíblicos. Y en tercer lugar, una responsabilidad que tenemos, debemos oponernos por los medios lícitos, claro está, a los aspirantes cuyas políticas son contrarias a las claras enseñanzas de la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que oponernos y lo hacemos mediante el voto cuando vamos a las urnas. Por lo tanto, ustedes saben lo que debemos hacer a la luz de todo esto que hemos visto. Debemos evaluar los candidatos y debemos evaluar sus propuestas.
Y a la luz de lo que he explicado, ¿cuáles son esas áreas prioritarias que debemos evaluar? No es que las otras áreas no sean importantes. Tenemos candidatos de diferentes partidos. Tenemos candidatos con diferentes estándares morales. Tenemos candidatos que tienen su pensamiento ideológico. Es muy difícil que nosotros encontremos un candidato que sin ser cristiano cumpla todos los principios que nosotros queremos que se cumplan, porque muchas veces hay cristianos que van al gobierno y no lo cumplen tampoco. No pueden llevarlo a cabo, pero nosotros debemos ver cuáles sustentan los principios que nosotros creemos, como yo dije, y debemos votar por eso y debemos oponernos en ese sentido a aquellos que no van a traer bienestar para el pueblo, que no van a administrar bien la justicia de acuerdo a los principios bíblicos. ¿Y cuáles son esas áreas prioritarias que debemos evaluar? Miren, hermanos, la santidad de la vida, hermanos, lo que nosotros creemos que enseña la palabra de Dios. Vayan conmigo a Génesis 1, 26 y 27. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice en el versículo 27, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios es el dador de la vida, hermanos. Todos nosotros somos hechos a su imagen. Por lo tanto, la vida humana tiene un valor inherente. Y por eso vemos en las Escrituras que Dios prohibió el asesinato y exigió la pena capital para los asesinos. Dice la Escritura, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. ¿Quién nos forma en el vientre? Nuestro Dios. En Jeremías 1:5 dice que él conocía y consagró a Jeremías mientras estaba en el vientre de su madre. Miren qué interesante. Antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré. Y dice, te puse por profeta a las naciones. Pero no solamente la Escritura defiende la vida, hermanos, sino también nuestra Constitución. El artículo 37 de la Constitución Dominicana, el primero que aparece en el capítulo dedicado a los derechos fundamentales, consagra el derecho a la vida en los siguientes términos. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Repito, el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Matar a un bebé en el vientre de su madre es destruir la obra de Dios. Es atacar la imagen de Dios. El aborto es un asesinato de un ser humano, al igual que el infanticidio, al igual que la eutanasia, que matan a las personas ancianas. Hermano, pero hay candidatos que defienden esto y nosotros no podemos seguir esos principios. Eso va en contra de la palabra de Dios. Por eso, antes de votar, debemos preguntarnos por un candidato, ¿qué valor le da el candidato a la vida humana? ¿Qué propone para proteger la vida humana? ¿Es el candidato pro vida? ¿Es indiferente o es pro aborto? Miren, hermanos, nosotros no podemos confiar en aquellos que no van a proteger la vida de los indefensos e inocentes entre nosotros, como es un bebé en el útero de su madre. No podemos confiar en aquellos que no lo hacen, porque esas personas lo que buscan es seguir su propia agenda, su propio criterio, sus propios intereses. Y allá ellos, está bien, pero no me quieras imponer eso a mí aquí en el país. No me quieras imponer que mis hijos hagan eso, ni mis nietos tampoco. Y tú podrías estar pensando, bueno, pero hay algunos candidatos que no están a favor del aborto libre o abierto en cualquier circunstancia, sino que están a favor del aborto en ciertos casos especiales,
como se plantea en el proyecto de reforma del Código Penal Dominicano, que incluye la despenalización del aborto en 3 causales: cuando corre riesgo la vida de la mujer, cuando el embarazo es inviable o cuando es producto de violación o de incesto. Miren, cuando corre riesgo la vida de la madre y le dicen que aborte, según el testimonio público que han dado varios doctores muy reputados en el país, esos casos primeros no se presentan frecuentemente y ellos siempre tratan de salvar la vida de la madre y la vida de la criatura, de ambos. Y cuando se pierde el bebé por priorizar la vida de la madre, no hay consecuencias penales para el médico. Es lo que he oído. Pero oía también al politólogo Agustín Laje decir, y me parece que era según la definición de la OMS, que también el aborto no solamente es por riesgo físico, por la salud de la madre, que hay también, se ha argumentado en otros países como Argentina, que eso incluye la salud psicológica de la madre y la salud social. O sea, una madre puede decir, yo estoy muy estresada por el embarazo y eso está afectando ya su salud psicológica. O yo estoy embarazada y por este embarazo voy a perder mi trabajo o ya perdí mi trabajo y eso afecta mi salud social. Así que puedo hacerme un aborto. No. Esas causales abren una puerta sumamente peligrosa, mis hermanos. Violan lo que Dios dice en su palabra. También hablan de la causal cuando el embarazo es inviable porque hay una malformación, hay un problema. Y alguien decía, si estamos de acuerdo en matar a un bebé que viene con problemas, ¿y por qué no matamos a otros que ya están vivos y nacieron con problemas? ¿Me explico? ¿Por qué no? Tienen problemas, entonces vamos a matarlo. Pues yo estoy matando a un ser vivo en el vientre de la madre. Ya nació uno, tiene 6 meses, tiene 1 año, tiene 2, tiene 10. Vamos a matarlo entonces. Y también tenemos el caso de muchos médicos que recomendaron abortar porque venía un caso de malformación. Y las madres decidieron no abortar. Y ahí está el bebé que está muy bien. Nosotros tuvimos ese caso con uno de mis nietos, con el tercero. La doctora en Estados Unidos dijo que no era viable ese embarazo de mi hija y que no iba a vivir y si nacía que no iba a durar mucho tiempo. Y el niño está vivo y está bien, ese es Samuel Elías y yo doy gloria a Dios por eso. Porque mi hija dijo, no, Dios lo puso en mi vientre y yo lo voy a llevar, ¿verdad? Hasta que Dios quiera. No es conforme a lo que ustedes dicen, es conforme a lo que Dios tiene para mi vida, porque Dios es soberano. Y por más expertos que eran esos médicos, estaban equivocados. También se dice que se debe permitir el aborto por la causal de cuando es producto de una violación o de un incesto. Hermanos, si es por causa de una violación, vamos a castigar al violador, que es el culpable. No castiguemos al niño, que es inocente. Y eso abre una puerta para usar esta causal como un motivo para el aborto. Tengo entendido que en países como Argentina, en caso de una violación, la persona violada, la mujer, no está obligada a denunciar al violador. Solamente que diga que su embarazo es fruto de una violación. No hay respeto a la vida, mis hermanos. Es un embarazo que tú no querías, claro, es una violación. Dalo en adopción. Hay muchos otros caminos. Además de que esos argumentos para el aborto en esas 3 condiciones son incorrectos, no debemos matar una criatura en el vientre de su madre. La realidad es que donde quiera que se ha despenalizado el aborto, por estas causales ha aumentado enormemente el número de abortos. En España, en el año 1985,
el presidente Felipe González aprobó el aborto bajo esas tres causales: violación o incesto, malformación del feto, peligro de la vida de la madre. Pero en el caso de la violación debía existir un expediente penal abierto. Y en el caso de la malformación y el peligro de la vida de la madre, una junta de 3 médicos tenía que certificar la pertinencia del aborto y establecer la recomendación. Solo con esas 3 causales, en el año 87, eso se aprobó en el 85, se practicaron 16,000 abortos. Y eso había aumentado un promedio de 90 a 100,000 en los últimos años. ¿Qué resulta? Bajo esas 3 causales se aprobó en el 85. En el año 2010 se aprobó el aborto libre durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Hermanos, una cosa lleva a la otra. ¿Y qué pasó con esa generación que se crió del 85 hasta el 2010? Ellos ven el aborto como algo natural. En el año 2014, si mal no recuerdo, hubo un juez que quería volver atrás a las 3 causales. Y usted sabe lo que hizo mucho del pueblo, la mayoría, protestar. ¿Por qué? Porque para ellos ya eso era algo normal, porque había una ley que hacía el aborto libre. Y es como me decía un hermano, que la ley es una maestra moral, y el que creció viendo esto lo ve como algo normal y natural. Se abre una puerta que es sumamente peligrosa. En los Estados Unidos de Norteamérica, en el año 1973, se legalizó el aborto con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en el caso de Roe and Wade. Esta mujer alegaba que había sido violada, y la Suprema Corte de Justicia tomó ese caso para legalizar el aborto. El aborto hasta el 73 era ilegal en los Estados Unidos. Y a partir del año 73, por ese caso que se tomó con referencia, ha habido, se calcula, más de 60 millones de abortos, o 60 millones en los Estados Unidos. El aborto es un negocio, mis hermanos, es un negocio millonario, como me explicaba un hermano que conoce muy bien a fondo este tema. Y tan pronto se apruebe el aborto por las causales, o el aborto libre, ese aborto se dispara y eso genera más dinero para esas clínicas de abortos. Es una cantidad inmensa que hay a través del mundo de esas clínicas. Entonces, ¿por qué vamos a permitir eso de las causales si yo puedo votar, verdad, en contra de alguien que promueve esa despenalización del aborto? Y muchas personas no lo hacen con malicia, es que no conocen los principios de la palabra de Dios. Y otros no conocen las consecuencias que ha habido en otros países de cómo se han utilizado estas causales para ir haciendo cada día más abortos. Entonces, debemos votar por aquellos que defienden la vida. Pero en segundo lugar, por candidatos, que yo lo puse así, que respeten el diseño de Dios para la familia. Yo leí cómo Dios nos creó a su imagen y semejante, varón y hembra nos creó. Y ahora está lo que llaman la ideología de género. Que el punto no es cómo Dios te creó físicamente, sino cómo tú te percibas. Que el género es una construcción social, que es como tú te veas a ti mismo, pero la Biblia dice que Dios creó al hombre y lo hizo 2 sexos, varón y hembra, y los creó. Y si Dios nos creó de esa manera es para que podamos vivir de acuerdo a lo que ese sexo significa para Dios. ¿Son los 2 sexos iguales para Dios? Sí, en un sentido. Ambos, hombre y mujer, son creados a la imagen de Dios.
tienen la misma dignidad, tienen el mismo valor individual. Para Dios, tanto un hombre como una mujer son igualmente de dignos y de valiosos. Pero somos distintos en el sentido funcional. Dios nos creó para que cumpliéramos diferentes funciones y pudiéramos complementarlo. Dios nos ha dado un diseño, Él es nuestro creador, Él nos ha dado nuestros roles. Pero estas tendencias, estas ideas de igualdad de género, trata de redefinir lo que Dios ya creó. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso en ese sentido, mis hermanos. Yo no puedo votar por una persona que sustenta esas creencias. ¿Por qué eso ataca en ese sentido la familia? Ataca muchas cosas. Bueno, Dios dijo que un matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. No dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. No dice que el hombre se unirá a otro hombre, ni dice que una mujer se va a unir a otra mujer. Y se unirá a su mujer y será una sola carne. Y les digo algo, el sistema constitucional de nuestro país, a diferencia de otros países, no admite ese matrimonio de dos personas del mismo sexo. No admite el matrimonio gay. No admite las adopciones de parte de parejas del mismo sexo. La Constitución es la regla superior jerárquica de todas las leyes. Y establece en el artículo 55 de la Constitución tuya y mía que el matrimonio es la decisión o unión libre de un hombre y una mujer. Oh, hermanos, eso viola no solamente los principios de la palabra, sino esos principios de nuestra Constitución que están fundamentados en la palabra. Y nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de expresar nuestro criterio. Tenemos el derecho de decir, así dice el Señor Jehová, así dice el Dios Todopoderoso que nos creó. No es lo que dice ningún hombre, ni ninguna mujer, ni ninguna institución de fuera que quiere implementar esas ideologías en nuestro país. Esa es una agenda ideológica. Nosotros tenemos derechos como ciudadanos, tenemos derechos como familiares. Tenemos nuestra libertad de conciencia, de expresión. Podemos tomar nuestras decisiones. Ustedes recuerdan, hermanos, la orden departamental número 33, 2019 del Ministerio de Educación, que querían implementar la política de género en las escuelas. Ellos querían imponernos lo que ellos creen. Y yo doy gracias al Señor por los hermanos de Acción Cristiana y muchos pastores y muchos hermanos de iglesia que protestaron en contra de eso. Miren lo que dijo nuestro hermano Tony Fraquel, que es el presidente de Acción Cristiana en ese momento. ¿Qué querían hacer? Los currículos de educación sexual que se identifican como enfoque o perspectiva de género en todos los países donde son implementados introducen a los niños en una temprana edad a la hipersexualización, ya que desde las aulas de clase de primaria se enseña y estimula a los niños y niñas a masturbarse, a sostener relaciones sexuales a temprana edad, incluyendo relaciones con personas del mismo sexo, a explorar diferentes métodos anticonceptivos, presentando el aborto como la solución ideal para los embarazos no deseados, así como también al uso de la pornografía para estimular el despertar sexual, entre otras cosas no apropiadas para la niñez. Ese tipo de instrucción es antibíblico, es nocivo, va en contra del artículo 63 de nuestra Constitución también, hermano, que consagra: la familia es responsable de la educación de sus integrantes y tiene derecho a escoger el tipo de educación de sus hijos menores. ¿Qué significa esto? Que la educación de mis hijos menores, yo decido que ellos van a aprender. Nadie puede venir a darme una educación a mis hijos que yo no haya aprobado.
Hermanos, por eso las elecciones de la próxima semana tienen una gran importancia. Siempre lo tienen a la luz de lo que hemos visto, pero en los próximos 4 años en el Congreso se van a definir estos asuntos. Y hasta ahora, por la gracia de Dios, estas cosas han sido frenadas porque pastores, líderes civiles han ido a hablar al Congreso y han planteado su punto de vista, y muchos congresistas, algunos cristianos, han levantado su voz contra estos proyectos. Pero nosotros necesitamos, hermanos, congresistas, personas en los puestos de autoridad que oigan que crean estos valores. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Vamos a votar conforme a los principios bíblicos. Vamos a votar, como dicen, no por colores, no como yo decía al principio, porque yo soy de tal o cual partido. No, vamos a votar por valores. Vamos a escoger los candidatos que mejor representen esos valores. Y es por eso que el Movimiento Cívico Acción Cristiana ha lanzado una plataforma que está en las redes y nos permite conocer la posición de los candidatos en estos temas. Usted entra allí en internet a votabien.org o votabien.net y busca la circunscripción donde usted va a votar, la 1, la 2, la 3, no sé, los candidatos que están allí para diputados, los candidatos que hay para senadores a nivel del distrito, de la provincia, y ahí usted ve lo que ellos piensan, lo que han dicho que tienen esos valores cristianos. Muchos no han dicho sus valores, y los hermanos de Acción Cristiana, por declaraciones, por entrevistas, han definido con la sustentación apropiada lo que piensan esas personas. ¿Qué piensan de la defensa de la vida? ¿Qué piensan de la ideología de género? Hermanos, cuidémonos de votar por personas que atentan contra los valores cristianos, que atentan también contra la Constitución de la República Dominicana. Nuestra Constitución, como vimos, se establece que la vida se establece en la concepción. Por lo tanto, mis hermanos, el aborto es un crimen. También reconoce que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, no entre 2 hombres, no entre 2 mujeres. También establece, como hemos visto, el derecho que tenemos nosotros de educar a nuestros hijos conforme a nuestros valores, en contra de la enseñanza conforme a los valores del Estado, como esto de la ideología de género. No. Y es verdad que vamos a votar por el presidente y por los congresistas. Es verdad que este es un país presidencialista, pero también en el Congreso es donde pasan todas esas leyes, y nosotros, óigame bien, no debemos votar por aquel que me beneficia en lo económico o que me va a dar una posición, como yo decía al principio. No. Debemos votar por aquellos que van a gobernar por el bien de las mayorías, que van a exaltar al que hace lo bueno, si podemos decirlo así, castigar a los que hacen lo malo. Eso es lo que nosotros debemos ver, mi hermano. Y tristemente, muchos cristianos no tienen esta conciencia. Pero también, por otro lado, hermanos, aquellas personas que promueven esas ideas anti Dios, lo hacen porque están en tinieblas, porque están ciegas, porque no han recibido la luz del Evangelio. Y nosotros debemos orar por ellos. Es verdad que esas cosas molestan, pero debemos mirarlos con ojos de misericordia, porque en una época nosotros estuvimos ciegos también, hasta que la luz del Evangelio llegó a nosotros y resplandeció en nuestros corazones, y fuimos a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Nuestra actitud debe ser de amor, de misericordia, de nosotros orar por la conversión de esas personas, de nosotros orar por todos aquellos que están en posiciones de preeminencia. Recordemos que Dios quita y pone reyes,
Muchas veces como bendición, otras veces como castigo. Por lo tanto, nuestra oración debe ser, como dice el Salmo 9, los versículos 19 y 20. Levántate, oh Señor, no prevalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon temor en ellas, oh Señor. Aprendan las naciones que no son más que hombres. Que aprendan las naciones que hay un Dios que reina, el Señor de los ejércitos, Rey de reyes y Señor de señores. A Él es que nosotros debemos nuestra devoción. Y lo que Él nos enseña es lo que nosotros debemos seguir a la hora de ir a votar. Amén.